Bueno, estoy en Plaza Centro Mall en el Anime Expo 3. Estoy frente a José Manuel Viera, voz de Edward Elric de Fullmetal Alchemist, Alucard de Hellsing, El Fantasma del Espacio y Dexter Morgan. Bueno, ¿qué tal el viaje? ¿Cómo estuvo? Bueno, largo, pero bueno, satisfactorio, contento, además mucho más contento por ya estar aquí, mi primera vez en Puerto Rico y bueno, con el evento más todavía, contacto con el público, siempre me encanta. Bueno, ha hecho diferentes voces de series, películas, documentales. Sí. ¿Cómo se despierta la pasión del doblaje en usted? Buena pregunta, yo he seguido el doblaje no consciente de que era doblaje, desde niño por supuesto, viendo todo lo que uno ve desde niño en televisión, y siempre me llamó la atención las voces y las imitaba. Eso era mayormente mis juegos infantiles, era eso, ¿no? Como que interpretar, como que actuar, no conscientemente, repito, de que quería ser actor o doblador, sino como juego. Porque además siempre he sido muy tímido, todavía soy muy tímido y más todavía cuando era niño. Y digamos que al desarrollarse, no sé, la vida y empezar a estudiar comunicación social, ahí me empiezan como a descubrir, no yo, nunca estuve consciente tampoco de eso, de ciertas capacidades. Y bueno, ya empecé como actor de teatro profesional. Ya tenía un comienzo como actor de teatro cuando una colega, terminó siendo futura colega y gran amiga, Lilo Schmidt, me vio en un ensayo de teatro y ella fue la que me comentó que si no me interesaba hacer doblaje, porque ella era actriz era y es una gran actriz de doblaje, y me dijo, veo que tienes todas las herramientas como para que te vaya bien en el doblaje, ¿no te interesaría? Yo, sí, pero no tengo ni idea de por dónde empezar ni qué hacer. Y ella fue la que me llevó prácticamente de la mano a los dos principales estudios en Venezuela en la época, estoy hablando de hace 30 años. Y bueno, tuve la suerte, una vez más, de que me fue muy bien en esas pruebas en esos dos estudios, y casi que de inmediato empezaron a darme pequeños papeles. Y bueno, como muchas cosas que tienen que ver con la actuación, con la interpretación histriónica, a mí pues me sentía muy cómodo con el doblaje. Y de ahí empezó a desarrollarse esta carrera, que es una de las ramas o una de las actividades profesionales que desempeño, que me encanta, adoro. ¿Y cómo logró obtener el papel de Fullmetal Alchemist? Pues, por cierto, en el mismo estudio donde también hice Alucard de la serie Hellsing, y donde hice Charlie Brown de Peanuts, de Snoopy, hay algunas veces que los personajes o las voces, los trabajos terminan siendo como asignados por el director de casting, el director del estudio, y otras veces hay que pasar por el proceso de casting. En el caso de Fullmetal se hizo un casting. Allí el por entonces director del estudio, Franklin Zambrano, me dijo, nos llegó una serie nueva de anime y hay un personaje ahí que me gustaría que intentaras, porque creo que puede funcionar. Hay que hacer un casting porque el canal, que para la época era Animax, quiere que le mostremos algunas voces para el personaje principal. Y bueno, hice el casting, no sé cuántos otros colegas participaron, y en el momento en que hice los fragmentitos, las pequeñas escenas que estaban asignadas para el casting, ya sentí que había una conexión con sí, me encantó. Además, las características del personaje que me había comentado el director del estudio y tal, y ya eso previo, y luego estar ahí haciendo las escenas. Una de las pocas veces que haciendo casting para doblaje, al terminar dije, me gustaría ganarme este personaje, me gustaría quedar con este personaje para hacerlo. Muchas veces me ha tocado que salgo pensando lo contrario. Pero ella aún no me así gustaría. ha tenido la oportunidad de seguir haciendo un papel. Sí,
Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, en el caso de Full Metal fue así, con casting y afortunadamente, yo creo mucho en la suerte. Eh, Creo que es básico, la suerte, el destino. Y bueno, tuve la suerte también de eso, de quedar en ese casting, quedarme con ese personaje y lo que ha significado para mí, que para el momento era solamente, me interesaba hacerlo por el gusto digamos, artístico de hacer el personaje. Pero no me imaginé nunca que después iba a tener, bueno, tantos años después, la repercusión que ha tenido y lo que me ha reportado, me ha significado. ¿Cuál es el reto más fuerte que ha tenido a la hora de hacer un papel? ¿Y cómo lo lleva a superar? Varios, dependiendo de ciertos parámetros. Por ejemplo, no fue fácil hacer la voz de Charlie Brown por razones técnicas. El personaje, es decir, la voz que tenía que hacer era muy pequeña. Entonces el esfuerzo técnico para trabajar esta voz era un poco difícil. Y eran, digamos, episodios más o menos largos, mucha intervención del personaje y el trabajo físico era exigente, porque además va paralelo a muchas horas de diarias compartidas con ese mismo proyecto. Es decir, que el esfuerzo de voz era importante. Eso por ese lado, por el lado técnico. Con Full Metal, es decir, con el personaje de Edward Elric también fue difícil allí más por cuestiones emocionales que por otras, ¿no? Por algunas situaciones personales, familiares, que para mí fue inevitable, a pesar de que un actor tiene que saber desconectarse del contexto de su personaje y todo lo demás. Pero bueno, había unos elementos ahí de identificación con la situación del personaje y su mamá, la mamá de los hermanos Elric, que para el momento de la primera versión que grabamos, pues bueno, eso, me identificaba mucho y se me hacía difícil, ¿no? Por una situación que estaba viviendo para entonces con mi madre. Eso, ahí hay dificultades o trabajo difícil por lo emocional. Ha habido documentales que también han sido trabajosos. Recuerdo haber hecho una serie que se llamaba Comidas Exóticas y era muy trabajoso de hacer. Es decir, ahí son razones técnicas diferentes a las dificultades a las que comento de Edward Elric. Y también un reto importante fue hacer a Dexter, el asesino en serie, porque el trabajo de Michael C. Hall, el protagonista, es extraordinario. El personaje además tiene unas dimensiones ahí psicodramáticas complicadas, y dar eso, hacer justicia al trabajo de Michael C. Hall, que incluso él fue premiado, ganó Emmys incluso con ese personaje, lo hacían difícil, pero lo disfruté una barbaridad. Yo no sé si estuve a la altura del trabajo de Michael C. Hall, del original en inglés, pero que fue un reto tremendo y lo disfruté muchísimo. Me encantaba el personaje, la serie y todo lo demás. Y de lo anterior que hemos hablado de series, anime, documentales, ¿cuáles de ellos disfruta más hacer? Para mí es muy difícil pensar en alguno de los géneros como favorito. Siempre termino disfruto muchísimo los documentales. Y por ejemplo, que algunos sabrán que hago el narrador de Alienígenas Ancestrales, que es una serie que ya va para 13 años. Y el tema, para mí tengo mucha afinidad con el tema OVNI, y ese tipo de documentales me encantan. Casi todos los documentales me gustan mucho. Los audiolibros, el género de los audiolibros me encanta. Hacer anime, por supuesto que me ha gustado mucho. Disfruté mucho el tiempo que hice telenovelas brasileras, doblar telenovelas brasileras. De ahí tuve trabajos que han sido muy significativos y emblemáticos en mi carrera.
las series dramáticas ya mencionamos a Dexter, por ejemplo. En animados infantiles, aunque Charlie Brown, digamos, no es del todo infantil, aunque parezca, pero bueno, incluyámoslo ahí, pero hay otros personajes también que he disfrutado mucho en los animados infantiles, como Jack Fenton, el papá de Danny Phantom, y varios otros. Entonces, para mí, así como cuando me preguntan cuál es el personaje que en doblaje más me ha gustado, y es muy difícil, me imagino que, o hago la comparación de como cuando a un padre le preguntan cuál de sus hijos es favorito. Es muy difícil de contestar, o a un gran compositor o cantautor le preguntan cuál es su canción favorita, y bueno, entre tantas es muy difícil. Entonces depende de muchas cosas, porque todos los géneros, y afortunadamente en la interpretación de voz, la actuación de voz, me ha tocado, una vez más cito, la suerte de hacer, creo que todos los tipos todos los géneros de interpretación de voz, de actuación de voz. Entonces a todos los disfruto, es una pasión enorme. Muchas gracias. Para terminar, la comunidad Dragolink, un saludo con la voz de Edward Elric. Hola amigos de Dragolink, soy Edward Elric, el alquimista de acero. Quiero pedirles su ayuda, porque saben que estamos buscando, mi hermano Al y yo, la piedra filosofal. Con ustedes, porque también será importante para ustedes, la encontraremos. Y algo mucho más importante: ¡nunca, nunca me llamen enano! Saludos.